Durante más de 2 años, una sombra inexplicable se cernió sobre la vida de un niño pequeño, confundiendo a médicos y desesperando a su padre. Lo que parecía una enfermedad misteriosa resultó ser algo mucho más siniestro y cercano de lo que nadie podía imaginar. Esta es una historia sobre intuición, valentía y cómo un descubrimiento accidental en un simple objeto cotidiano sacó a la luz una verdad aterradora que cambió el destino de una familia para siempre. Quédate hasta el final, porque la verdad te dejará helado. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días. Dale me gusta al video si disfrutas de estas historias y deja un comentario contándonos desde dónde nos ves y a qué hora nos escuchas. Nos encanta saber de ustedes. Sofía Méndez acababa de comenzar su nuevo trabajo en la residencia de Alejandro Vargas. Había sido contratada para ayudar a cuidar a su hijo de 6 años, Lucas. Desde su primer día, notó que algo andaba muy mal con el niño. Lucas no comía adecuadamente. Alejandro mencionó que esto había estado ocurriendo durante más de 2 años. Sofía podía ver que Lucas a menudo parecía cansado y enfermo. Tenía dolores de cabeza, sentía náuseas y sus manos a veces temblaban. También pasaba mucho tiempo acostado o sentado en silencio, sin interés en jugar o hablar. Esa mañana, Sofía observó cómo la ama de llaves, Marta Ruiz, traía chocolate caliente para Lucas. En lugar de disfrutarlo, Lucas empujó la taza y pareció molesto. Sofía se sorprendió. Parecía extraño que un niño reaccionara así ante algo dulce. Alejandro se mantuvo cerca de su hijo, luciendo muy cansado. No hablaba mucho, pero observaba a Lucas de cerca, como si estuviera esperando que sucediera algo malo. Sofía se enteró de que otras 5 niñeras habían trabajado en la casa antes que ella, pero ninguna se había quedado. Nadie explicó por qué se fueron, lo que la hizo sentir inquieta. Comenzó a anotar las cosas que notaba sobre Lucas. Quería llevar un registro de sus síntomas y tratar de entender qué le estaba pasando. Sentía que esta situación no era normal. Cuando Lucas tuvo una crisis de salud repentina e intensa frente a ella, vio a Alejandro preocuparse muchísimo. No dudó y dijo que necesitaban llevar a Lucas de regreso al hospital. Esto hizo que Sofía se diera cuenta de que Lucas ya había sido hospitalizado antes. La forma en que reaccionó, Alejandro mostró que estaba acostumbrado a estas emergencias. También mostró cuán grave era la condición de Lucas. Sofía había trabajado con niños antes, pero nunca había visto algo así. Comenzó a pensar más profundamente sobre la situación del niño y qué podría estar causando su enfermedad. Marta Ruiz era una mujer seria y estricta. Había trabajado en la casa de Alejandro durante mucho tiempo y seguía rutinas rígidas. Se aseguraba de que todo en la casa estuviera en orden. Marta también vigilaba a todos cuidadosamente. Parecía prestar especial atención a lo que hacía Sofía. Al principio, Sofía pensó que Marta solo estaba haciendo su trabajo, pero a medida que pasaban los días, notó que el comportamiento de Marta era más que simplemente profesional. Marta a menudo se paraba en las puertas escuchando en silencio. Le hacía muchas preguntas a Sofía, incluso personales. Sofía empezó a sentirse incómoda a su alrededor. Marta también pasaba mucho tiempo con Lucas, especialmente cuando Alejandro no estaba en casa. Sofía se preguntaba si la forma de Marta de manejar las cosas estaba afectando al niño. Había algo en la presencia de Marta que hacía que la casa se sintiera tensa. Sofía no podía dejar de pensar que Marta podría ser parte de la razón por la cual Lucas no mejoraba. La preocupación de Sofía creció a medida que pasaba más tiempo en la casa. Prestaba atención a las pequeñas cosas, cómo reaccionaba Lucas a ciertos alimentos, sonidos e incluso olores. Notó que sus síntomas empeoraban en momentos específicos del día. No tenía sentido. Comenzó a cuestionar si algo dentro de la casa podría estar causando el problema. No se trataba solo del cuerpo de Lucas. Tal vez algo en el ambiente lo estaba enfermando. Cuanto más lo pensaba, más sospechaba. ¿Por qué se habían ido otras 5 niñeras sin decir nada? ¿Por qué Alejandro no tenía respuestas?
¿Y por qué Marta parecía estar siempre allí mirando y controlando todo? Sofía no quería hacer acusaciones sin pruebas, pero no podía ignorar sus instintos. Algo no estaba bien en esa casa, y tenía que averiguar qué era antes de que las cosas empeoraran para Lucas, aunque Sofía todavía era nueva en el trabajo. Se sentía responsable de Lucas. No podía simplemente verlo sufrir sin intentar ayudar. Alejandro parecía un hombre que ya lo había intentado todo, pero que no le quedaban fuerzas. Parecía perdido y confundido. Sofía sabía que tenía que tener cuidado. Si presionaba demasiado, Marta podría volverse en su contra, o Alejandro podría pedirle que se fuera como a las otras. Así que decidió quedarse callada por ahora y seguir observando. Anotaba todo: qué comía Lucas, cómo reaccionaba y cuándo tenía dolor. También comenzó a prestar atención a cómo se comportaba Marta cuando nadie miraba. Sofía no confiaba en ella, pero necesitaba más información. Quería entender cómo funcionaba esta casa, cómo vivían las personas dentro de ella y qué podría estar lastimando a Lucas. Sofía estaba decidida a quedarse y ayudar. No importaba cuán extrañas o difíciles se volvieran las cosas. La casa misma se sentía pesada. Era grande y silenciosa, pero no pacífica. Había una sensación extraña en el aire, como si algo estuviera oculto. Sofía nunca había creído en malas energías antes, pero aquí comenzó a sentirlas. Cada habitación parecía guardar secretos. La forma en que Marta manejaba la casa hacía que todo se sintiera controlado y frío. No había sonidos alegres, ni risas, ni señales de una infancia normal para Lucas. Sofía no podía entender cómo un niño de 6 años podía vivir así y no empeorar. Pero estaba empeorando y ella lo sabía. Tenía un miedo creciente de que la casa, y tal vez las personas en ella, fueran parte de la causa. Aún así, Sofía no quería irse como las demás. Quería quedarse y tratar de proteger a Lucas. Sabía que sería difícil, pero estaba lista para enfrentar la verdad, fuera cual fuera, siempre que significara ayudar al niño a mejorar. En el hospital, Sofía tuvo la oportunidad de hablar con una de las enfermeras, Elena Torres. Le preguntó a Elena sobre las estancias hospitalarias pasadas de Lucas y qué había notado el personal antes. Elena recordó haber visto a 2 de las antiguas niñeras de Lucas. Dijo que parecían muy asustadas. No decían mucho, pero algo en su comportamiento parecía extraño. Elena también compartió una sospecha personal. Creía que Marta, la ama de llaves, podría haber estado haciendo algo con la comida de Lucas. Elena no tenía pruebas, pero dijo que las cosas no se sentían bien. Sofía escuchó atentamente y tomó notas mentales. Era mucho en qué pensar. Ya sospechaba de Marta, pero escuchar esto de otra persona hizo que esos sentimientos fueran más fuertes. Sofía se sintió más preocupada, pero también más segura de que tenía que ayudar a Lucas. Había algo sucediendo que necesitaba ser descubierto. No podía ignorar lo que había escuchado, especialmente ahora que alguien más tampoco. Estaba segura sobre el papel de Marta en la condición del niño. Más tarde ese día, el doctor Sur Castillo vino a hablar con Alejandro y Sofía. Dijo que después de ver los síntomas de Lucas y escuchar sobre su condición, quería realizar más pruebas. Pensaba que necesitaban verificar si algo en el cuerpo de Lucas podría estar causando los problemas. Una de las pruebas que solicitó fue un examen de toxicología. Unos días después, llegaron los primeros resultados. Todos se sorprendieron cuando supieron que se habían encontrado sedantes en la sangre de Lucas. Fue un descubrimiento grave. Sofía sintió rabia y miedo. No podía creer que a un niño se le hubiera dado algo que podría enfermarlo así. Alejandro parecía confundido y molesto. No sabía qué pensar. El doctor Castillo explicó que se harían más pruebas para averiguar con qué frecuencia se habían usado las drogas. Sofía ahora tenía más razones para preocuparse por lo que estaba sucediendo en esa casa. Esta nueva información le hizo sentir que sus sospechas se estaban volviendo reales. Alejandro tenía problemas para aceptar los resultados. Le resultaba difícil creer que alguien cercano a él pudiera estar lastimando a su hijo.
Para él, Marta siempre había sido parte de la familia. Había trabajado en la casa durante muchos años y él confiaba en ella. La idea de que ella pudiera estar involucrada en algo dañino era difícil de entender. Y para él, no quería pensar que alguien en quien había confiado pudiera ser responsable del sufrimiento de Lucas. Sofía trató de mantener la calma. No lo presionó para que creyera nada de inmediato, pero podía ver que Alejandro estaba luchando. Seguía haciendo preguntas, tratando de encontrar otras explicaciones. Tal vez el laboratorio cometió un error, o tal vez el medicamento había venido de otro lugar. Sofía no discutió con él, pero sabía que no podían ignorar los hechos. Esperaba que él pronto se diera cuenta de que tenían que tomar medidas. La salud de Lucas era lo más importante. Y ahora tenían algunas pistas que no podían negarse. Una tarde, Sofía recibió un mensaje anónimo. Era corto y claro. El mensaje le decía que dejara el trabajo inmediatamente. No había nombre ni explicación, y no había forma de saber quién lo había enviado. Sofía se sintió nerviosa después de leerlo. Alguien sabía lo que estaba haciendo. Alguien estaba tratando de asustarla. No sabía si el mensaje venía de adentro de la casa o de alguien más conectado a la situación. Cuando se lo mostró a Alejandro, él también pareció preocupado. Luego compartió algo que hizo pensar aún más a Sofía. Dijo que una de Minsu, las niñeras anteriores, de Lucas, había renunciado en medio de la noche. Se había ido repentinamente, diciendo que tenía miedo. No dio más detalles. Alejandro dijo que pensó que era extraño en ese momento. Pero ahora, después de todo lo que sucedía con Lucas, estaba empezando a ver las cosas de manera diferente. Sofía se dio cuenta de que había habido señales todo el tiempo, pero nadie había unido las piezas antes. A medida que pasaban los días, Lucas comenzó a sentirse un poco mejor. Todavía estaba débil, pero ahora que estaba lejos de la casa, algunos de sus síntomas estaban mejorando lentamente. Alejandro también notó el cambio. Se mantuvo cerca de su hijo y comenzó a creer que tal vez algo en casa realmente estaba afectando a Lucas. Debido a esta pequeña mejora, Alejandro acordó mantener a Lucas en el hospital por más días. Quería ser cuidadoso. También quería darles a los médicos más tiempo para observar a Lucas y ver qué más podían encontrar. Mientras tanto, Sofía seguía pensando en qué hacer a continuación. No quería simplemente esperar en el hospital. Sentía que las respuestas solo se podían encontrar mirando lo que estaba sucediendo dentro de la casa. Tenía un plan. Sabía que era arriesgado, pero creía que era necesario. Si querían averiguar la verdad, alguien tenía que volver y vigilar a Marta de cerca. Sofía se ofreció a regresar a la casa sola. Le dijo a Alejandro que actuaría como si todo fuera normal. Seguiría la misma rutina diaria que antes y fingiría que nada había cambiado. De esta manera, esperaba observar a Marta sin levantar sospechas. Alejandro no estaba seguro al principio, pero Sofía le explicó que era la única forma en que podían descubrir si Marta había estado haciendo algo malo. Prometió tener cuidado. No comería nada que Marta le diera y mantendría su teléfono cerca en caso de emergencia. Sofía quería encontrar pruebas, no solo sospechas. Necesitaba ver algo claro que pudiera probar lo que le estaba pasando a Lucas. Sabía que estar en la casa sola sería difícil, pero estaba lista. Se preocupaba por Lucas y quería protegerlo. Salió del hospital con una mentalidad seria, regresando al lugar donde todo había comenzado a desmoronarse. De vuelta en la casa, Sofía regresó con una mentalidad diferente. Ya no era solo una niñera. Ahora también era alguien tratando de encontrar respuestas. Entró a la casa con calma, asegurándose de no mostrar ningún cambio en su comportamiento. Saludó a Marta cortésmente y siguió con sus tareas habituales. Cada movimiento que hacía Marta, Sofía le prestaba mucha atención. Observaba cómo Marta manejaba las comidas de Lucas, por dónde caminaba en la casa y cómo actuaba cuando nadie le hablaba. Sofía evitaba comer o beber cualquier cosa que Marta preparara, incluso si se lo ofrecía amablemente. Tenía cuidado de no hacerlo obvio. Se aseguró de que sus acciones no levantaran sospechas. Mantenía su cuaderno cerca, tomando notas solo cuando estaba sola.
Sofía quería entender cómo funcionaban las cosas en la casa sin ser notada. Trataba de recordar los detalles más pequeños, aunque estaba nerviosa por dentro. Mantuvo una actitud tranquila y amigable alrededor de Marta. Sabía que tenía que ser inteligente. Cuando Marta salió a hacer mandados, Sofía vio una oportunidad. Esperó un poco. Luego se movió rápidamente hacia la cocina. Abrió cajones y revisó armarios. Miró a través de la despensa e incluso revisó detrás de las latas y frascos de especias. Entonces, en la esquina trasera de un estante alto escondido detrás de recipientes que parecían viejos y sin usar, encontró algo extraño. Era una pequeña botella sin etiqueta. Dentro había un polvo blanco. Sofía no lo tocó directamente, pero lo miró de cerca. La botella no pertenecía a los artículos de cocina habituales. Estaba claramente escondida, colocada donde nadie la encontraría por accidente. Su corazón comenzó a latir con fuerza, pero trató de mantener la calma. Cerró todo como estaba y salió de la cocina sin hacer ruido. No tomó la botella. No quería que Marta supiera que había sido encontrada. Sofía regresó a la sala de estar como si nada hubiera pasado. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, recuerda suscribirte al canal Relicario de Emociones, donde subimos 2 videos diarios. No olvides dejar tu me gusta y comentar desde qué ciudad nos escuchas. Cuando Sofía volvió a entrar en la habitación, Marta ya estaba allí. Estaba sentada en el sofá mirando directamente a ella. Sus ojos se quedaron en Sofía un poco más de lo habitual. Sofía sonrió y actuó relajada. No mencionó la cocina ni nada de lo que había visto. Marta comenzó a hablar con voz tranquila, pero había algo diferente en su tono. Comenzó a hablar sobre las otras niñeras que habían trabajado allí antes. Dijo que la mayoría de ellas eran demasiado habladoras o descuidadas. Luego dijo que le gustaba la forma tranquila de trabajar de Sofía. Marta lo llamó discreto y dijo que era raro encontrar a alguien que no causara problemas. Sofía solo asintió y escuchó. Marta continuó, diciendo que había estado cerca de Alejandro durante mucho tiempo. Había ayudado a cuidarlo después de que su esposa muriera y se había quedado a su lado desde entonces. Marta hablaba como si supiera todo sobre su vida y no quisiera a otras mujeres alrededor. Mientras Marta seguía hablando, Sofía notó algo más en sus palabras. Había celos en la forma en que hablaba sobre las relaciones pasadas de Alejandro. Marta no dijo nada directamente malo, pero estaba claro que no le gustaban las mujeres con las que Alejandro había salido. Decía que no eran adecuadas para la casa o que no entendían cómo funcionaban las cosas. Sofía comenzó a entender que Marta tenía mucho control sobre la rutina diaria en la casa. No era solo la ama de llaves. Tenía una fuerte influencia sobre Alejandro y cómo se hacían las cosas. Marta parecía orgullosa de su posición y no ocultaba su disgusto por el cambio. Dejó en claro que no confiaba en los extraños. Sofía mantuvo la calma y no discutió. No quería decir nada que hiciera sospechar a Marta. Fingió estar de acuerdo y mantuvo la conversación cortés. Pero por dentro estaba más segura que nunca de que Marta estaba ocultando algo importante y posiblemente peligroso. Sofía ahora sentía que había entrado en una situación muy delicada. Tenía que equilibrar 2 roles: ser una niñera y ser alguien buscando silenciosamente la verdad. No podía dejar que Marta supiera que sospechaba. No podía cometer ningún error que hiciera que Marta dudara de su lealtad. Sofía decidió actuar normal por el resto del día. Mantuvo su tono amable y neutral. Ayudó con tareas ligeras y se mantuvo alejada de la cocina, a menos que Marta estuviera allí. Sabía que el polvo blanco podría ser la clave para entender qué le había sucedido a Lucas, pero también sabía que moverse demasiado rápido podría arruinarlo todo. Tenía que recopilar más pistas. Tenía que observar y esperar. Sofía no se sentía segura, pero no lo demostraba. Había llegado hasta aquí y no iba a retroceder ahora. Su enfoque estaba en proteger a Lucas y averiguar exactamente qué había estado
sucediendo dentro de esa casa todo este tiempo. Sofía pasó la noche en su habitación pensando en el día. Repasó cada palabra que Marta había dicho y cada movimiento que había hecho. La forma en que Marta la miraba, la forma en que hablaba. Sobre las otras niñeras y la extraña botella en la cocina apuntaban a lo mismo. Había algo mal en esa casa, y Marta estaba en el centro de ello. Sofía anotó todo en su cuaderno, incluida la ubicación de la botella y la forma en que había sido escondida. Hizo un plan para hablar con Alejandro pronto, pero sabía que aún no era el momento adecuado. Tenía que estar segura antes de mostrarle nada. Si se movía demasiado pronto, Marta podría cubrir sus huellas o incluso poner a Alejandro en su contra. Sofía sentía que la presión de la situación crecía, pero se recordó a sí misma por qué estaba haciendo esto. Lucas todavía estaba en el hospital comenzando a mejorar. Eso le dio esperanza y la fuerza para continuar. Sofía sabía que esperar y observar ya no sería suficiente. Ya había encontrado algo extraño en la cocina, pero quería ir más allá. Sentía que si se le estaba haciendo algo dañino a Lucas, podría estar más cerca de él de lo que nadie pensaba. Esa idea la llevó al dormitorio de Lucas. Decidió que era hora de registrar cuidadosamente la habitación, especialmente las cosas que Lucas usaba todos los días. No quería moverse demasiado rápido ni alterar nada importante. Así que entró lentamente y miró a su alrededor. Un objeto se destacó. La pesada manta que Lucas usaba todo el tiempo. Siempre estaba con él, incluso cuando se sentía débil o enfermo. Sofía pasó las manos sobre la manta y sintió algo extraño dentro. Notó una sección extraña en una esquina. La costura no se parecía al resto. Parecía que había sido cosida a mano y no muy prolijamente. Eso la hizo sospechar. Tomó un par de tijeras y comenzó a cortar lentamente. Sofía abrió el área cosida con cuidado. No quería dañar demasiado la manta y tenía que trabajar en silencio. Dentro de la tela, encontró una pequeña bolsa de tela escondida profundamente dentro del relleno. La sacó lentamente y la abrió. Lo que vio la hizo sentir frío por dentro. La bolsa contenía un polvo blanco, el mismo tipo de polvo que había visto antes en la cocina. Pero eso no era todo. También había mechones de cabello rubio dentro. El cabello parecía pertenecer a un niño. Y Sofía no tenía dudas de que era de Lucas. Junto con el polvo y el cabello, había algo más. Era una fotografía vieja que había sido rasgada por la mitad. La mitad que encontró mostraba a un joven, Alejandro de niño, parado junto a una Marta más joven. La foto se veía vieja y gastada. Probablemente había estado escondida en la manta durante mucho tiempo. Sofía la miró fijamente, tratando de entender qué significaba todo. Sabía que tenía que actuar rápido. Sofía no podía dejar los artículos tirados. Tenía que esconderlos antes de que alguien los viera. Pero antes de que pudiera hacer algo, escuchó pasos subiendo las escaleras. Su corazón comenzó a latir más rápido. Reconoció el sonido. Era Marta. Unos segundos después, Marta abrió la puerta del dormitorio y entró. Sus ojos fueron rápidamente a la manta, que ahora estaba claramente fuera de lugar. Luego vio las tijeras en la mano de Sofía y el corte en la tela. Marta no dijo nada al principio. Miró alrededor de la habitación lentamente, asimilando cada detalle. Sofía trató de mantener la calma. Se puso de pie y comenzó a hablar, esperando explicar qué estaba haciendo de una manera que no sonara sospechosa. Pero estaba claro que Marta ya sabía que algo andaba mal. Sus ojos eran agudos y su rostro se tensó. Se acercó más, sin quitar los ojos de Sofía o de la manta. Marta caminó más cerca y miró directamente al corte en la manta. No necesitaba preguntar qué había encontrado. Sofía. Sus ojos mostraban que ya lo sabía. Notó las tijeras y luego volvió a mirar a Sofía. Su voz era tranquila al principio, pero había tensión detrás de cada palabra. Preguntó qué estaba haciendo Sofía en la habitación y por qué había tocado la manta. Sofía trató de explicar, diciendo que solo estaba revisando la habitación o asegurándose de que las cosas estuvieran limpias. Pero estaba claro que Marta no le creía. Cruzó los brazos y soltó una risa corta sin humor. Luego mencionó a las otras niñeras nuevamente. Dijo que habían cometido errores similares,
tratando de hacer cosas que no debían hacer, entrando en lugares de los que deberían haberse mantenido alejadas. Su tono era frío ahora. Marta ya no fingía ser amigable. Estaba enojada y tal vez incluso temerosa de lo que Sofía pudiera saber ahora. Sofía se quedó quieta, tratando de decidir qué decir a continuación. Sabía que cualquier cosa que dijera podría empeorar la situación. Marta estaba claramente molesta y observándola de cerca. Sofía no podía mentir demasiado o Marta lo notaría. Pero tampoco podía decir toda la verdad. No podía decir que había encontrado la bolsa o el polvo, todavía no. Así que dijo que había notado algo extraño con la manta y quería arreglarlo. Dijo que no tenía la intención de causar problemas. Marta no parecía convencida. Sus ojos permanecieron fijos en Sofía y su rostro se puso aún más serio. No gritó, pero la ira era clara en su expresión y en su voz. Habló más sobre las niñeras anteriores. Cómo habían sido curiosas y cómo esa curiosidad las había hecho irse. Marta parecía estar advirtiéndole. Sofía se dio cuenta de que esto no era solo una discusión normal. La situación se había vuelto peligrosa. Tenía que ser muy cuidadosa ahora. La tensión en la habitación era pesada. Marta no se movió de su lugar cerca de la cama. Sofía tampoco se movió. Ambas mujeres permanecieron en silencio por un momento, pensando en lo que sucedería a continuación. Marta habló de nuevo, esta vez más directamente. Dijo que algunas personas no entendían cómo funcionaba la casa. Dijo que algunas personas entraban al hogar pensando que podían cambiar las cosas, pero no duraban. Sofía no respondió. No quería decir nada que provocara que Marta actuara. Miró hacia abajo y asintió lentamente, tratando de parecer respetuosa e inofensiva. Por dentro, su mente estaba corriendo. Todavía tenía la bolsa escondida detrás de su espalda y necesitaba una oportunidad para esconderla adecuadamente o sacarla de la habitación. No sabía qué haría Marta a continuación, pero podía sentir que el riesgo crecía. Marta sabía que Sofía había encontrado algo. Ahora Sofía tenía que protegerse y encontrar una manera de usar la evidencia para ayudar a Lucas. La situación en la habitación se volvió rápidamente más seria. Marta no trató de fingir más. Su rostro cambió. Ya no estaba tranquila ni serena. Miró directamente a Sofía y comenzó a hablar con una voz más aguda y fuerte. Lo que dijo sorprendió a Sofía. Marta admitió que había estado manteniendo a Lucas en un estado débil y enfermo a propósito. Lo dijo claramente. No quería que Alejandro siguiera adelante con su vida. No quería que hiciera planes sin ella. Marta dijo que si Lucas se mantenía enfermo, Alejandro se mantendría cerca y se concentraría solo en el niño. Luego dio un paso más y dijo algo aún peor. Le dijo a Sofía que una vez había ajustado los frenos del coche de la esposa de Alejandro, lo que había causado el accidente fatal años atrás. Sofía se quedó quieta, tratando de entender lo que estaba escuchando. Se sintió congelada por un momento. Marta parecía orgullosa y enojada al mismo tiempo. Ya no ocultaba sus acciones. Todo estaba fuera ahora. Sofía sintió que el peligro crecía rápidamente. Marta metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña botella. Se veía exactamente como la que Sofía había visto antes en la cocina. Marta le dijo que era un sedante y que calmaría las cosas. Comenzó a moverse hacia Sofía, sosteniendo la botella como si planeara usarla. Sofía retrocedió y le dijo que se detuviera, pero Marta no escuchó. Sus ojos se veían fríos y decididos. Sofía sabía que tenía que actuar rápido. Trató de agarrar la botella antes de que Marta pudiera usarla. Fue entonces cuando comenzó la lucha. Marta se aferró con fuerza y comenzaron a pelear. La botella se deslizó de la mano de Marta y rodó por el suelo. Ambas se movieron hacia ella, empujándose mutuamente. Una silla se volcó, una lámpara cayó y se rompió. La habitación se convirtió en un desastre mientras la pelea continuaba. Sofía trató de empujar a Marta, pero Marta era fuerte y estaba enojada. Sin contenerse, Sofía logró alcanzar la botella, pero Marta le agarró el brazo y la tiró hacia atrás. Lucharon de nuevo, esta vez más fuerte. Tiraron del cabello de Sofía y ella gritó. Trató de arrastrarse hacia la puerta,
pero Marta la jaló de la pierna, arrastrándola lejos. La habitación estaba completamente desordenada ahora. Una mesa había caído de lado y las cortinas habían sido arrancadas. Sofía sentía dolor en su hombro por la fuerza del tirón, pero no dejó de pelear. Sabía que si Marta le daba el sedante, podría perder su oportunidad de decirle la verdad a Alejandro. Marta seguía gritando que Sofía debería haberse mantenido al margen de las cosas, que nunca debería haber revisado la habitación de Lucas. Sofía seguía intentando llegar a la puerta, esperando que alguien viniera. Golpeó el brazo de Marta y pateó el suelo para acercarse. Pero Marta estaba bloqueando la salida, haciendo imposible escapar sin una pelea seria. La lucha continuó durante lo que parecieron varios minutos. Ambas mujeres estaban cansadas, pero ninguna se rindió. Marta estaba sudando y respirando pesadamente, pero su rostro no mostraba amabilidad. Estaba concentrada en detener a Sofía. Sofía buscó cualquier cosa que pudiera usar para protegerse, pero la mayoría de los objetos ya habían caído durante la pelea. La botella rodó debajo de la cama. Marta se movió para agarrarla, pero Sofía la tiró hacia atrás. Luego ambas cayeron de nuevo, aterrizando con fuerza en el suelo. Justo cuando parecía que Marta podría dominar a Sofía, una voz vino desde abajo. Era Alejandro. Estaba llamando a Sofía por su nombre. El sonido congeló a ambas mujeres. Marta giró la cabeza rápidamente hacia la puerta. Sus ojos estaban muy abiertos ahora. No esperaba que él estuviera en casa. No lo había escuchado llegar. Su rostro se puso pálido y parecía sorprendida. Se puso de pie de repente, sin saber qué hacer. Sofía se quedó en el suelo, recuperando el aliento y tratando de pensar con claridad de nuevo. La voz de Alejandro se hizo más fuerte mientras subía las escaleras. Estaba llamando a Sofía de nuevo, sonando preocupado. Sofía se quedó callada por un segundo, todavía tratando de recuperar el aliento después de la intensa pelea. Marta estaba parada cerca de la cama, luciendo aterrorizada. No habló ni se movió al principio. Solo miraba la puerta como si no estuviera segura de qué hacer a continuación. Su control tranquilo se había ido. El poder que tenía sobre la situación había desaparecido en el momento en que escuchó la voz de Alejandro. Sofía podía verlo claramente. Marta ya no tenía un plan. Había contado con estar sola en la casa con Sofía. La llegada de Alejandro lo cambió todo. Marta miró a su alrededor como si pensara en una excusa rápida o una salida. Sofía se puso de pie lentamente, todavía dolorida por la lucha. No dijo nada todavía. Solo mantuvo sus ojos en Marta. Sabía que los próximos momentos serían importantes. Alejandro estaba a punto de cruzar la puerta y ver lo que realmente había estado sucediendo. Alejandro entró en la habitación y se detuvo. Ante la escena frente a él, los muebles estaban fuera de lugar. Los artículos estaban rotos y ambas mujeres parecían agotadas. Miró a Sofía, luego a Marta, tratando de entender qué había pasado. Sofía no habló de inmediato. Esperó a ver cómo reaccionaría Marta. Marta tampoco dijo una palabra. Miró a Alejandro y el pánico en su rostro se hizo más fuerte. Sus manos temblaban. La botella todavía estaba debajo de la cama, fuera de la vista. Pero Sofía sabía que estaba allí. El momento era tenso y silencioso. La presencia de Alejandro lo había detenido todo. La pelea había terminado por ahora, pero la verdad estaba en la habitación. Sofía sabía que finalmente podría contarle todo sobre el polvo, sobre la condición de Lucas y sobre la confesión de Marta. Marta, una vez tan segura y en control, ahora estaba congelada. Había sido atrapada en medio de sus acciones, y no quedaba ningún lugar donde esconderse. Alejandro entró en la habitación y se detuvo cuando vio el desastre. Los muebles estaban volcados. La manta estaba cortada y Sofía parecía cansada y herida. Su ropa estaba arrugada. Su cabello estaba desordenado y tenía una pequeña herida en el brazo. Parecía que había estado en una pelea real. Los ojos de Alejandro escanearon el suelo hasta que vio una pequeña botella tirada cerca de la cama. La recogió y la miró. Era el mismo tipo de botella que se había encontrado antes, la que se sospechaba que contenía algo dañino.
No necesitó preguntar qué había sucedido. Ya había escuchado suficiente. Sofía había dejado su teléfono conectado durante la confrontación, y Alejandro había escuchado parte de la discusión, e incluso la confesión de Marta. Había estado preocupado y corrió de regreso a casa. Ahora, parado en esa habitación sosteniendo la botella, se sentía tanto enojado como conmocionado. La verdad era clara ahora, y no había forma de ignorarla más. Alejandro se volvió hacia Marta. Su voz era firme. Le pidió que explicara todo, pero no esperó su respuesta antes de hablar de nuevo. Le dijo que ya había hablado con varias personas, incluidas las enfermeras del hospital y las niñeras anteriores que se habían ido sin decir mucho en su momento. Ahora estaban dispuestas a hablar. Sus historias coincidían. Habían hablado de amenazas, reglas extrañas y momentos que las hacían sentir inseguras. Algunas habían mencionado ver a Marta hacer cosas sospechosas con la comida o la medicina. Alejandro también había notado cómo Lucas mejoraba fuera de la casa. Todo esto le hizo darse cuenta de la verdad. No quería creer que Marta fuera responsable de dañar a su hijo, pero ahora era imposible negarlo. Dijo todo en voz alta, asegurándose de que Marta entendiera cuán grave se había vuelto la situación. Ya no estaba confundido, ya no dudaba. Los hechos estaban allí y tenía que actuar antes de que sucediera algo peor. Marta trató de responder. Su voz temblaba, pero aún así trató de defenderse. Dijo que todo lo que había hecho venía de un lugar de amor. Habló sobre sus años con la familia, sobre cómo había estado allí desde que Alejandro era joven. Dijo que solo había querido proteger a la familia de extraños a quienes no les importaba lo suficiente. Marta dijo que había cuidado a Lucas como una guardiana, asegurándose de que se mantuviera cerca y asegurándose de que Alejandro no se olvidara de ella. Pero Alejandro no aceptó sus palabras. Le dijo que el amor no significa control y que nadie tiene derecho a lastimar a otra persona para sentirse necesitado. Había terminado de escuchar. Tomó su teléfono y llamó a las autoridades. No dudó. Les dio una explicación completa y les pidió que vinieran a la casa. Sofía se sentó en silencio cerca, observando todo, todavía con dolor, pero aliviada de que la verdad finalmente estuviera siendo expuesta y tomada en serio. Poco después de la llamada, un abogado y un médico llegaron a la casa. Alejandro los recibió en la puerta y los llevó arriba. El médico revisó primero las heridas de Sofía, le hizo algunas preguntas. Miró los moretones en sus brazos y le dio una evaluación rápida. Luego tomó notas para el informe. El abogado pidió a Alejandro y a Sofía que dieran sus declaraciones sobre lo que había sucedido. Describieron todo en detalle, lo que se encontró en la manta, lo que Marta había confesado y cómo había comenzado la pelea. Mientras tanto, la policía llegó y comenzó a recolectar pruebas. Tomaron la manta cortada, la pequeña botella y otros artículos que parecían sospechosos. Fotografiaron la habitación, el desastre y todos los objetos en el suelo. También hicieron algunas preguntas. Todos en la casa estaban serios y concentrados. Nadie bromeaba ni sonreía. La situación era demasiado grave. Los oficiales siguieron los procedimientos adecuados y se aseguraron de que todo estuviera documentado. Después de recolectar la evidencia, los oficiales se acercaron a Marta. No se resistió, pero su rostro estaba pálido y lleno de miedo. No dijo mucho. Uno de los oficiales le leyó sus derechos, mientras otro le colocaba esposas en las muñecas. Miró alrededor de la habitación una última vez, pero nadie la miró a los ojos. Alejandro permaneció al lado de Sofía, observando cómo se llevaban a Marta. Bajaron por las escaleras y la sacaron. Por la puerta principal, la casa estaba tranquila de nuevo, pero no en paz. Había demasiado en qué pensar. El peso de lo que acababa de suceder era grande. Sofía se apoyó contra la pared, todavía sosteniendo su brazo. Alejandro la miró y le preguntó si estaba bien. Ella asintió lentamente. Lo peor había pasado, pero ambos sabían que tomaría tiempo comprender todo completamente. Marta había vivido con ellos durante años. Nadie había imaginado este final. La verdad había estado oculta durante tanto tiempo.
Alejandro y Sofía bajaron y se sentaron en la sala de estar. La casa se sentía diferente ahora, todavía tranquila, pero no de la misma manera. Era como si la verdad hubiera cambiado el aire. No hablaron al principio. Solo se sentaron en silencio, pensando en Lucas, en el peligro en el que había estado y en cuánto tiempo había pasado desapercibido. Alejandro miró alrededor de la habitación y pensó en cuánta confianza le había dado a Marta. Nunca había sospechado que ella fuera capaz de tales cosas. Sofía miró sus manos, todavía tratando de calmarse. Habían detenido algo muy serio, pero el peso emocional todavía estaba allí. Ambos estaban exhaustos. Alejandro finalmente habló. Dijo que estaba agradecido de que Sofía se hubiera mantenido fuerte. Sin ella, tal vez nunca habría sabido la verdad. Sofía dijo que solo estaba contenta de que Lucas estuviera a salvo. No sabían qué pasaría después, pero sabían una cosa. La vida de Lucas sería diferente ahora. Después de pasar varios días en el hospital, Lucas finalmente regresó a casa. Su mejora fue clara desde el momento en que entró. Estaba más despierto, más curioso y más dispuesto a interactuar. Su piel tenía más color y no parecía tan cansado como antes. Los médicos le habían dado un plan de alimentación estricto y el hospital se aseguró de que sus comidas fueran limpias y equilibradas. Eso lo había ayudado mucho. Sofía notó que caminaba más, hacía preguntas e incluso sonreía un poco. Sus ojos no se veían tan apagados como antes. Alejandro también estaba feliz de ver estos cambios. Observaba a su hijo cuidadosamente y podía notar que algo era diferente en el buen sentido. Esto le dio motivación para hacer cambios más grandes en casa. No quería que quedara ninguna parte de la vida anterior, especialmente cosas que le recordaran los meses pasados. Alejandro quería hacer que la casa fuera segura y saludable para Lucas, tanto física como emocionalmente, comenzando de inmediato. Una de las primeras cosas que hizo Alejandro fue cambiar muchos artículos en la casa. Revisó la cocina y retiró toda la comida que se había almacenado antes. No quería correr riesgos. Reemplazó todo con ingredientes frescos y se aseguró de que solo se guardaran artículos seguros y aprobados. Luego miró los muebles, la ropa de cama y otras cosas que habían estado en contacto diario con Lucas, si había alguna duda sobre si algo estaba relacionado con la enfermedad de su hijo. Alejandro lo reemplazaba. También trajo un equipo para limpiar a fondo cada habitación. El objetivo era comenzar de nuevo. Crear un nuevo espacio donde Lucas pudiera sentirse bien y relajado. Durante este tiempo, la prometida de Alejandro, Camila Reyes, comenzó a visitarlos con más frecuencia. Ella sabía sobre la situación y quería ayudar. Mostró cuidado y paciencia con Lucas, hablándole suavemente y escuchando sus historias. Lucas parecía disfrutar de su presencia, respondiéndole con creciente comodidad e interés. Camila no forzó su entrada. En la vida de Lucas, dejó que las cosas sucedieran lentamente. Pasaba tiempo leyendo con él, preguntándole sobre sus juguetes y caminando con él en el patio trasero. Al principio, Lucas era tímido, pero cada día se abría un poco más. Alejandro notó el vínculo que se formaba y estaba complacido. Esperaba que su familia finalmente pudiera comenzar a sanar. Las visitas de Camila se convirtieron en una parte regular de su semana. A menudo se quedaba a comer o ayudaba con pequeñas tareas. A medida que crecía la confianza, también lo hacía su conexión con el niño. Al mismo tiempo, el papel de Sofía en el hogar comenzó a cambiar. Debido a que se había probado a sí misma durante un momento tan difícil, Alejandro le ofreció un nuevo puesto. Ya no se trataba solo de cuidar niños. Ahora la veía como alguien confiable que podía ayudar a gestionar el bienestar general del hogar. Sofía aceptó el nuevo rol con gratitud y asumió más responsabilidades con cuidado. Continuó enfocándose en la recuperación de Lucas paso a paso. Sofía comenzó a planificar una mejor rutina diaria para Lucas. Añadió, estructura su día con horarios claros, para las comidas, el descanso, el juego y el aprendizaje. En lugar de adivinar qué podría ayudar, usó las pautas del hospital para crear actividades que apoyaran su salud.
Por las mañanas, hacían estiramientos ligeros y juegos simples para desarrollar su fuerza. Después del almuerzo, leían libros juntos. Por la tarde, Lucas tenía tiempo de tranquilidad o tareas creativas como dibujar. Parecía disfrutar de estas pequeñas rutinas. Sofía anotaba su progreso cada día y lo compartía con Alejandro. Todos trabajaron juntos para apoyar el regreso del niño a la vida normal. La casa, que una vez se sintió llena de silencio y estrés, ahora tenía una atmósfera diferente. Con Marta fuera, las habitaciones se sentían más abiertas y pacíficas. Había más charla, más risas y más movimiento. Camila ayudó con las decoraciones, agregando color y comodidad. Las cosas no eran perfectas, pero estaban cambiando, y se movían en la dirección correcta cada día. Alejandro prestaba mucha atención a cada detalle. Hacía tiempo para Lucas, incluso con trabajo y responsabilidades. También apoyaba las ideas de Sofía y confiaba en su juicio. El trabajo en equipo entre él, Camila y Sofía hizo una gran diferencia. No apresuraron nada, pero se mantuvieron constantes. A medida que Lucas mejoraba, comenzó a dormir mejor y a comer con más interés. Su energía regresó lentamente y comenzó a hablar más sobre sus pensamientos y sueños. Los cambios eran pequeños pero constantes. Al mismo tiempo, la investigación policial continuaba. Los oficiales habían tomado declaraciones, reunido pruebas y estaban trabajando en el caso. Alejandro recibía actualizaciones periódicas, pero se mantenía enfocado en la vida familiar. No quería que el caso le quitara el progreso que habían logrado. Sofía seguía vigilando de cerca el comportamiento de Lucas, siempre asegurándose de que nada inusual regresara. Con el tiempo, la confianza comenzó a crecer de nuevo en la casa. El miedo se estaba desvaneciendo. Estaba siendo reemplazado por una sensación de estabilidad y esperanza tranquila. A medida que pasaban los días, un nuevo ritmo se apoderó del interior del hogar. Las comidas ocurrían a tiempo. Lucas tenía su rutina, y todos tenían un papel en mantener el equilibrio. Ya no había tensiones ocultas ni reglas extrañas. Alejandro pasaba tiempo con Camila y Lucas juntos, y se sentía natural. Camila se convirtió en alguien en quien Lucas podía confiar. Sofía, con su enfoque tranquilo y cuidadoso, se aseguraba de que todo funcionara sin problemas. Se había ganado no solo la confianza de Alejandro, sino también la de Lucas. El niño comenzó a reír más, jugar más tiempo e incluso hacer preguntas sobre la escuela. Sofía comenzó a preparar actividades de aprendizaje sencillas, no para presionarlo, sino para fomentar la curiosidad. El pasado oscuro no había sido olvidado, pero ya no controlaba sus vidas. En lugar de miedo, ahora había acción, recuperación y conexión. Mientras el caso legal avanzaba en segundo plano, dentro de la casa, las cosas finalmente se estaban volviendo normales. Y por primera vez en mucho tiempo, lo normal se sentía bien para todos. Marta permaneció bajo custodia mientras esperaba su juicio. Durante este periodo, se le exigió que diera declaraciones detalladas a las autoridades. Sus confesiones incluían todo lo que había hecho en los últimos años. Explicó cómo había envenenado lentamente a Lucas con el tiempo, usando pequeñas dosis para que los síntomas parecieran graduales y difíciles de rastrear. También admitió haber interferido con los frenos del coche de la difunta esposa de Alejandro, lo que había llevado al accidente fatal. Los investigadores grabaron todas las declaraciones de Marta y su testimonio se convirtió en parte del expediente del caso. Sus palabras confirmaron mucho de lo que Alejandro y Sofía ya habían descubierto. Los hechos ya no eran solo sospechas, ahora eran oficiales. La manera tranquila y sin emociones de Marta durante las entrevistas sorprendió a algunas personas involucradas en el caso. Aunque hablaba claramente y respondía a todas las preguntas, no había señales de arrepentimiento. Las autoridades continuaron su trabajo, organizando las pruebas y preparándose para los siguientes pasos en el proceso legal. A Sofía se le concedió permiso para visitar a Marta en la prisión. La reunión no fue emocional ni personal, fue formal, y ambas mujeres sabían la importancia de la conversación. Sofía no fue para perdonar o consolar,
Fue para entender mejor qué había sucedido. Sentada frente a Marta en una tranquila sala de visitas, hizo preguntas en un tono tranquilo. Marta respondió de la misma manera que lo había hecho durante sus declaraciones legales, sin emoción. Explicó sus acciones nuevamente, describiendo cómo creía que estaba protegiendo a la familia a su manera. Sofía escuchó sin interrumpir. No trató de discutir. Se centró en aprender qué había empujado a Marta a ir tan lejos. La visita no trajo cierre, pero le dio a Sofía más claridad. Salió de la prisión sabiendo que Marta permanecería bajo custodia y enfrentaría el juicio pronto. La visita también confirmó cuán importante había sido actuar cuando lo hizo. Le recordó cuán cerca había estado Lucas de sufrir un daño real. Después de la visita a la prisión, Sofía regresó a la casa. Cuando llegó, encontró a Alejandro, Camila y Lucas afuera en el jardín. Estaban pasando tiempo juntos, sentados en el césped y viendo jugar a Lucas. Para Sofía estaba claro que el niño estaba más relajado ahora. Sonreía más a menudo y se movía con más energía. Parecía más conectado con las personas que lo rodeaban. Alejandro y Camila se mantenían cerca de él, pero le daban espacio para explorar y disfrutar el día. Sofía se unió a ellos en silencio y observó cuán diferente se veía todo ahora. El jardín, una vez tranquilo y sin uso, estaba lleno de vida. Lucas estaba ahora en un ambiente más seguro, y eso hacía una gran diferencia en cómo se comportaba. Sofía no mencionó la visita a la prisión de inmediato. No era el momento. Simplemente se sentó cerca y observó cómo interactuaba la familia. El momento se sentía pacífico y mostraba cuánto habían avanzado desde el comienzo de todos los problemas. La vida dentro de la casa continuó con una rutina tranquila. Cada persona tenía su papel y las cosas sucedían según lo programado. No hubo señales de problemas, ni cambios repentinos, ni más tensión. Alejandro se mantenía actualizado sobre el caso a través de mensajes regulares de su equipo legal. Los abogados eran cuidadosos y compartían noticias solo cuando sucedía algo importante. Hasta ahora, el caso avanzaba sin demoras. Alejandro enfocaba la mayor parte de su tiempo en Lucas, ayudándolo a sentirse seguro y reconstruyendo su vínculo. Sofía continuó ayudando con los planes diarios, incluidas las actividades que apoyaban el crecimiento emocional de Lucas. Camila también participó, asegurándose de que el ambiente siguiera siendo cálido y de apoyo. Todos trabajaron juntos y la casa se convirtió en un lugar más estable cada día. Todavía había recuerdos difíciles, pero ya no controlaban sus acciones. El miedo que alguna vez había sido parte de la rutina diaria había desaparecido. En su lugar había estructura, confianza y una sensación de reconstrucción que hacía que todos se sintieran más seguros. Como parte del proceso de curación, Alejandro decidió hacer cambios finales en la casa. Estos fueron ajustes pequeños pero importantes. Quería reorganizar los espacios que alguna vez habían causado incomodidad. Las habitaciones conectadas a los peores síntomas de Lucas fueron redecoradas. La pesada manta había desaparecido hacía mucho tiempo, reemplazada con ropa de cama simple y limpia. Los muebles viejos fueron retirados o reorganizados para que el espacio se sintiera nuevo. Se cambiaron los colores, se mejoró la iluminación y se sacaron los artículos innecesarios. Camila dio sugerencias y Sofía ayudó a llevarlas a cabo. Estos cambios no eran solo por estilo. Se trataba de eliminar recordatorios dolorosos y darle a Lucas un nuevo comienzo en su propio hogar. El objetivo era hacer que la casa se sintiera fresca sin el peso emocional que solía llevar. Incluso Lucas notó la diferencia. Parecía más cómodo en su habitación y más abierto a pasar tiempo en otras partes de la casa. Los cambios mostraron que el progreso era real, no solo algo que esperaban. A medida que pasaban las semanas, la investigación continuaba desarrollándose. Se recolectaron nuevos documentos. Se entrevistó a más personas y comenzaron las etapas finales del caso. Todos los involucrados querían que se hiciera justicia. Alejandro siguió el progreso de cerca, pero mantuvo su enfoque principal en su hijo y las personas en casa. La atmósfera en la casa se mantuvo estable sin sorpresas ni problemas importantes.
Por primera vez en mucho tiempo, la vida diaria se sentía normal. Lucas continuó mejorando emocional y físicamente. Mostró signos de confianza y alegría que habían estado ausentes durante mucho tiempo. Sofía seguía trabajando con cuidado, ayudándolo en cada paso. Camila permaneció presente, creando una fuerte conexión, tanto con el padre como con el hijo. Alejandro miraba hacia el futuro con más esperanza. Aunque el caso no había terminado, la parte más difícil parecía haber quedado atrás. Juntos habían enfrentado algo difícil y habían salido fortalecidos. Ahora estaban construyendo una vida que se sentía real, segura y pacífica de nuevo. La sala del tribunal estaba tranquila cuando comenzó el juicio. Marta se sentó frente al juez mientras los testigos eran llamados uno por uno. Sofía fue la primera en hablar. Describió todo lo que había visto y oído mientras trabajaba en la casa de Alejandro. Habló sobre los síntomas de Lucas, el descubrimiento del polvo blanco y la pelea física que había tenido lugar en el dormitorio. Sus palabras fueron tranquilas pero claras. Después de ella, llamaron a las otras antiguas niñeras. Contaron sus historias, explicando cómo habían dejado sus trabajos sin decir mucho en ese momento porque se habían sentido incómodas o asustadas. Luego los expertos subieron al estrado. Profesionales médicos e investigadores explicaron que Lucas había sido envenenado lentamente durante un periodo de más de 2 años. También confirmaron que la falla de los frenos en el coche de la difunta esposa de Alejandro no fue un accidente, sino el resultado de un sabotaje. Todos los testimonios y pruebas apuntaban en una dirección. Marta fue declarada culpable y sentenciada a 25 años de prisión. Después de que terminó el juicio y se anunció la sentencia, la gente en la casa de Alejandro trató de seguir adelante. La parte más difícil había terminado. Ahora la vida podía continuar con más paz. Alejandro y Camila decidieron que era hora de seguir adelante con sus planes. Fijaron una fecha para su boda y comenzaron a prepararse. Lucas estaba emocionado de ser incluido. Le pidieron que fuera el paje y estaba feliz de ser parte de algo positivo. Ayudó a elegir su traje, probándose trajes pequeños y eligiendo el que más le gustaba. También comenzó a practicar caminar por el pasillo y sostener una pequeña almohada para los anillos. Sofía lo ayudó a prepararse, dándole instrucciones suaves y apoyo. La planificación de la boda dio a todos algo que esperar con ilusión. Trajo energía y alegría a la casa. En lugar de centrarse en el pasado, todos pensaban en el futuro. Era un nuevo capítulo, y todos eran parte de él. Sofía continuó su trabajo diario en la casa, pero también estaba enfocada en sus propios objetivos. Había decidido volver a la escuela y ahora estaba estudiando pedagogía. Cada noche, después de terminar sus tareas con Lucas, pasaba tiempo leyendo y completando tareas. Alejandro apoyó su decisión y se aseguró de que tuviera el tiempo y el espacio para estudiar. Camila a menudo la animaba también, preguntándole sobre sus clases y ofreciendo ayuda cuando era necesario. A pesar de sus nuevos compromisos académicos, Sofía permaneció dedicada al cuidado de Lucas, mantuvo su rutina organizada y siguió de cerca sus necesidades médicas y emocionales. Su experiencia en la casa le había enseñado mucho, y sus nuevos estudios la ayudaban a entender aún más. El equilibrio entre el trabajo y la educación no era fácil, pero Sofía lo manejaba bien. Se sentía orgullosa del progreso que estaba haciendo. Cada día crecía más segura en su futuro, mientras seguía siendo una parte fuerte de la vida diaria y el sistema de apoyo de la familia. La casa misma pasó por más cambios. Alejandro y Camila acordaron que ciertas áreas aún tenían recuerdos que eran demasiado fuertes o negativos. Así que decidieron hacer más ajustes. Reemplazaron muebles viejos, ya cambiaron colores en las habitaciones y compraron nuevas decoraciones. El objetivo era crear un hogar que reflejara su nueva vida. La habitación de Lucas recibió atención especial. Él mismo eligió algunos artículos, como sábanas con sus colores favoritos y juguetes nuevos. La cocina, la sala de estar e incluso los pasillos se actualizaron para sentirse más luminosos y acogedores.
Nada fue apresurado, y cada cambio se hizo con cuidado. Sofía ayudó a planificar la organización, asegurándose de que todo siguiera siendo práctico para las necesidades de Lucas. La casa se convirtió lentamente en un lugar donde todos se sentían cómodos. Ya no se sentía como un lugar lleno de tensión o secretos, se sentía como un verdadero hogar, seguro y cálido. Estos cambios, aunque simples, tuvieron un gran impacto. Ayudaron a todos a continuar sanando y enfocándose en el futuro, en lugar del pasado. A medida que las semanas se convertían en meses, el comportamiento de Lucas continuó mejorando. Su salud era más estable y los síntomas que una vez preocuparon a todos se volvieron cada vez menos frecuentes. Comía bien, dormía toda la noche y mostraba más interés en jugar, a aprender y hablar con los demás. Sofía seguía el progreso en sus notas. Notó que tenía más confianza, hacía más preguntas y expresaba sus pensamientos. Camila se unía a actividades con él, ayudándolo con manualidades, rompecabezas y historias. Alejandro también pasaba más tiempo de calidad con su hijo, creando un vínculo más fuerte que antes. La rutina tranquila y estable de la casa jugó un papel importante en el desarrollo de Lucas. La estructura predecible lo ayudó a sentirse seguro. No había más sorpresas, ni miedo, ni presión. Cada día se sentía normal, y esa sensación de normalidad ayudó a Lucas a crecer. Su personalidad se volvió más brillante, y todos podían ver los cambios positivos. El progreso se sentía real, y daba esperanza a todos los que vivían en la casa. Aunque el proceso legal había traído justicia, nadie en la casa pasaba tiempo hablando de ello. El enfoque se había desplazado completamente a vivir la vida en el presente y construir un futuro mejor. Alejandro continuó trabajando mientras se mantenía cerca de su familia. Camila ayudó a planificar las partes finales de la boda, incluida la elección de flores, música y pequeños detalles para la ceremonia. Lucas practicaba su caminata una y otra vez, tomándolo en serio, pero también divirtiéndose. Sofía equilibraba su tiempo entre el hogar, sus estudios y su cuidado de Lucas. La casa funcionaba como un equipo ahora, con cada persona desempeñando un papel diferente. Todos respetaban el espacio y las necesidades del otro. La paz en la casa no se trataba solo de la ausencia de problemas. Venía de la forma en que todos trabajaban juntos. Cada persona había enfrentado un pasado difícil, pero ninguno estaba atrapado en él. Los días eran tranquilos, constantes y llenos de esperanza silenciosa por lo que aún estaba por venir. La boda de Alejandro y Camila tuvo lugar en el jardín de su casa. El día fue planeado cuidadosamente, con todo preparado, de una manera pacífica y hermosa. Las sillas estaban dispuestas en filas, ordenadas y decoraciones suaves rodeaban el espacio. Los invitados eran amigos cercanos y familiares, personas que habían apoyado a Alejandro y Camila durante los tiempos difíciles. Sofía estaba entre ellos, sentada en silencio, observando todo con tranquila alegría. Lucas tenía un papel importante. Llevaba los anillos. Caminó lentamente por el pasillo, sosteniendo una pequeña almohada, y le entregó los anillos a Alejandro en el momento adecuado. Estaba concentrado y orgulloso, y todos aplaudieron suavemente cuando llegó al final. La ceremonia continuó con palabras simples pero significativas. No hubo interrupciones ni problemas. Todo salió según lo planeado. El jardín, una vez un lugar tranquilo de recuperación, ahora tenía un momento de felicidad. La boda marcó no solo la unión de dos personas, sino también el cierre de un capítulo largo y difícil en sus vidas. Después de la ceremonia, los invitados se quedaron en el jardín para una pequeña celebración. Había música suave sonando, y las mesas estaban puestas con bocadillos ligeros y bebidas. Todos hablaban en voz baja, disfrutando de la sensación de paz en el aire. Lucas se mantuvo cerca de Alejandro y Camila, pero buscó a Sofía cuando cambió la música. Caminó hacia ella y le preguntó si bailaría con él. Sofía sonrió y aceptó. Bailaron lentamente, y Lucas se veía feliz. Le dijo que le gustaba ver a todos juntos y que eso lo hacía sentir bien. Dijo que estaba contento de que su familia finalmente estuviera completa de nuevo.
Sofía no dijo mucho, pero se sintió conmovida por sus palabras. El niño, que una vez había estado enfermo y callado, ahora hablaba libremente y mostraba emoción. Ese pequeño momento entre ellos dijo mucho sobre lo lejos que había llegado. También le recordó a Sofía por qué se había quedado a pesar de todo, para ver suceder este mismo momento. A medida que avanzaba la noche, los invitados comenzaron a despedirse. El sol se había puesto y las luces alrededor del jardín le daban a todo un aspecto cálido. Camila caminó hacia Sofía y le entregó un pequeño regalo. Era un delicado relicario. Dentro había una nota simple agradeciéndole por todo lo que había hecho. Camila habló suavemente, diciendo que el cuidado de Sofía por Lucas lo había cambiado todo. Dijo que la familia siempre estaría agradecida por la protección y la fuerza que Sofía se había demostrado durante los tiempos difíciles. Sofía no esperaba nada, así que el regalo la tomó por sorpresa. Lo sostuvo con cuidado y asintió en agradecimiento. Alejandro también se unió a ellas y agregó que Sofía no era solo una ayudante o empleada. Era una parte importante de la casa. Dijo que las cosas no habrían llegado a este punto sin su presencia. Sus palabras eran sinceras. Sofía no necesitaba largos discursos. El significado detrás de sus acciones y palabras era claro, y eso era suficiente para ella. Después de que se fueron los últimos invitados, el jardín quedó en silencio nuevamente. Las decoraciones aún colgaban en su lugar, y las luces de la casa brillaban suavemente. Sofía volvió a entrar con Lucas, quien estaba claramente cansado después de un día largo y emocionante. La tomó de la mano y se apoyó en su brazo mientras subían las escaleras. En su habitación, ella lo ayudó a cambiarse a ropa cómoda y lo arropó en la cama. Él la miró y dijo, «Gracias». Fue simple, pero la forma en que lo dijo la hizo detenerse. Le dijo que recordaba cuando se sentía enfermo todo el tiempo y que sabía que ella lo había ayudado a mejorar. Sofía se sentó junto a la cama durante unos minutos, cepillando suavemente su cabello hacia atrás. No necesitaba decir nada más. Sus palabras significaban más que nada. Al verlo dormir, supo que todo había valido la pena. Los días duros, las decisiones difíciles y el riesgo que había tomado habían llevado a esta noche tranquila y segura. A medida que la casa se volvía aún más silenciosa, Sofía caminó por el pasillo. Pasó por las habitaciones, todas en orden. Los espacios que alguna vez se sintieron pesados y tensos ahora se sentían ligeros y limpios. Ninguna puerta estaba cerrada con llave, ningún olor extraño provenía de la cocina y nadie observaba desde las sombras. El hogar había cambiado. No se trataba solo de muebles nuevos o paredes repintadas. Era la sensación lo que era diferente ahora. La paz había reemplazado al miedo. La confianza había reemplazado a la duda. Cada parte de la casa reflejaba los cambios por los que había pasado la familia. Sofía regresó a su habitación y colocó el relicario en su mesita de noche. Lo miró por un momento antes de prepararse para dormir. Afuera las luces del jardín todavía estaban encendidas, iluminando suavemente el espacio donde había tenido lugar la boda. Adentro, todo estaba quieto y tranquilo. La familia estaba a salvo. El niño estaba sanando y las personas en la casa finalmente descansaban sin preocupaciones. La tormenta había pasado y la casa estaba completa de nuevo. El final de la noche marcó más que el final de un día de boda. Fue el final tranquilo de un largo periodo de dificultad y el comienzo de algo nuevo. Durante mucho tiempo, la casa había sido un lugar de misterio, estrés y enfermedad, pero ahora se había transformado en un lugar de recuperación, estabilidad y felicidad. Alejandro y Camila estaban comenzando su vida de casados. Lucas estaba sano y más fuerte cada día. Sofía había encontrado su lugar y continuaba sus estudios con esperanza en su futuro. El hogar ya no estaba lleno de preguntas, secretos o miedo. Estaba lleno de rutinas normales, comidas compartidas, aprendizaje, risas y cuidados. El capítulo que involucró a Marta, sus acciones y todo el peligro que causó se había cerrado por completo. La familia no necesitaba olvidarlo, pero ya no tenían que vivir bajo su sombra. La casa permaneció quieta esa noche, no vacía, sino llena de paz.
propósito y una tranquila sensación de plenitud.